Damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a su podcast favorito. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Quedan con ustedes sus anfitriones, el orgullo de la Valbuena, Josué Carmone. Y por el bando rudo, con 150 kilos de rock and roll, Víctor Mala Suerte. Como referí, Emanuel el Tigre Maya. Sean todos bienvenidos a una emisión más de Es Viernes. Se me olvidó, fallé. Y el cuerpo lo sabe. Yo soy Josué Carmona y como cada semana me acompañan mis estimados y queridos compañeros Vic Malasuerte y el Tigre. Preséntense y díganos desde dónde nos están acompañando esta noche. Muy buenas noches, los saludamos acá desde Playa del Crimen, sobreviviendo al huracán Delta el pasado, ¿qué fue? Miércoles. Y pues bueno, aquí saludando y reportándose con toda la banda. Así es, mi querido Víctor Mala Suerte. Del otro lado del micrófono se encuentra el Tigre Maya representando al barrio de Ecatepec. En el Estado de México nací. Yo soy de Zacazonapa, donde crecí. Y aquí estamos en Es Viernes y el cuerpo lo sabe. El programa del día de hoy se va a llamar, ¿de qué vamos a hablar, Gordy Carmona? Antes de entrar de lleno a nuestro episodio de hoy de la que es la segunda parte del rock en México, ¿qué les parece si mandamos primero un saludo a todas las personas que nos están escuchando por Spotify? También que nos escuchan en vivo a través del Facebook Live. Un saludo para toda la venta de Spotify, que sí ya van subiendo las reproducciones. Y pues hay la banda que nos está viendo en vivo. Saludos. Bueno, y exactamente como ya habíamos haciendo otra vez la conexión, la última de lo que estuvimos platicando en nuestra primera emisión de El Rock en México fue justo cerramos con el terremoto del 85. Y el pasón del Rodrigo. A partir de eso como marcó como un parteaguas. ¿Y qué pasa después ya en la segunda parte de los 80s por ahí? Del rock en tu idioma, ¿no? Pues no sé si llamarle movimiento, porque más que nada fue un pedo de venta, ¿no? Que arman las disqueras para, pues, valga la redundancia, para vender discos, ¿no? Porque, pues, el rock allí estaba, las bandas allí estaban en los 80s, pero pues necesitaban mover la mercancía, ¿no? También estaba entrando mucho rocker, estaba el rock argentino pues bien cabrón, ¿no? Entonces, pues las disqueras quisieron unificar ese pedo y crearon esta mamada del rock en tu idioma y a vender discos, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que se empezaron a dar cuenta de este fenómeno que estaba pasando y que siempre ha pasado, ¿no? Y que estamos bien conscientes de ellos, que a lo mejor en algunas regiones hay algún grupo que es famoso y que tienen como lo que conocemos como un one hit wonder, o que a lo mejor son conocidos por algún par de canciones, pero no son internacionalmente conocidos. Llegando a la fiesta, ¿no? Qué poca madre. Y todos ahí, eso que se escucha el público gritando, qué poca madre. Pero yo hasta la fecha no sé ni quién sean, güey. No mames, rostros ocultos. Los rostros ocultos. Sí, claro, sí. De nuestro amor. Estamos diciendo entonces que, pues sí, que las disqueras se dan cuenta de este fenómeno en donde pueden encontrar a través de varias bandas y bandas regiones, pueden hacer sus compilados de música en español. Y es cuando se les ocurre esta gran idea de crear el rock en tu idioma, tal como lo llegamos a conocer unos años después. Yo digo que unos años después, no, yo creo que no lo conocimos tan inmediatamente como se les ocurrió a ellos, ¿no? Yo sí. Pero es que es lo que te digo, también era el rock en tu idioma, toda esa madre precisamente, pues eran cassettes y discos, güey, donde encontrabas varios temas o sea, todos los sencillos de La Maldita, de Caifanes, todo lo que estaba pegando, los metían en un mismo cassette, güey, y los metían y los vendían, ¿no? O aparte venían en la colección de rock en tu idioma y venían bajo esa etiqueta, venían varios discos, ¿no? Y ahorita que dijiste etiqueta, justo de hecho tenían como los discos de rock en español.
no importaba de qué región fuera, si los argentinos, españoles, tenían una etiquetita, ¿no? Que decía rock en tu idioma, ¿no? Rock en tu idioma, sí. Entonces, sí tengo que había muchas compilaciones de varias cosas que los metían ahí, güey, ¿no? Y eran casi los mismos grupos con los mismos pinches temas, pero con diferentes portadas o cambiaban diferentes bandas, pero era casi la misma chingadera. Y eso, bueno, eso empieza a pasar también, como decimos, ya a finales de los 80s. También hay otro fenómeno. Pero ¿quiénes estaban ahí, güey? No, era en los 80s, en este rock en tu idioma, ¿quién era? Eran los Caifanes, son los que son como los más conocidos, ¿no? Los Caifanes, Maná, güey, nos guste o no nos guste, ¿no? Sombrero Verde se llamaba. Sombrero Verde, güey, sí, ¿no? Como de las bandas mexicanas. Sí, por ahí también era ese pedo, ¿no? También Los Rostros Ocultos, Los Amantes de Lola, güey. Bonnie, Los Enemigos del Silencio, Simón. Neón. Que en ese tiempo las bandas de rock, güey, pues les tocó venderle su alma al diablo, ¿no? Porque los güeyes vendían los derechos de sus rolas todas las disqueras o firmaban con las disqueras y los trataban como reyes, pero les daban una pinche ensartadota a las disqueras, ¿no? Era también, dependía mucho, porque también la industria estaba bien diferente en aquel entonces. O sea, la industria en aquel entonces también tenía la oportunidad de poder gastar un chingo de dinero en músicos, en llevar al staff, en hacer giras. Y entonces, en ese entonces, o sea, cuando les ofrecían de hecho cosas como millonarias, ¿no? Les ofrecían contratos millonarios y sí, ellos se llevaban una muy buena lana por estar haciendo cosas, pero sí, a la larga, por ejemplo, no tenían los derechos de sus discos o de sus canciones o cosas así. Ahí era donde estaban ensartados, porque de momento, si a una banda que pues, a lo mejor nunca había tenido un contrato con una disquera, le ofrecían, no sé, $500,000, pues obviamente todos se volvían locos y decían estaba muy chido, pero si te das cuenta ya en unos 5 o 10 años, pues eso ya no es tan redituable, ¿no? Ahí nada más quiero comentar, Bandas. Hay una anécdota que dicen que cuando fue el concierto de Miguel Mateos, estaban ahí los Caifanes y estaba en el 87, si no me equivoco, fue en el World Trade Center. Y entonces cuando venían los de las disqueras y le ofrecieron a los Caifanes un contrato. Y ellos dijeron que sí, pero que tenían que aceptar a un par de bandas más, tenían que darles contratos a un par de bandas más, lo cual de hecho propició que este par de bandas, al menos una de ellas, sí se hiciera muy muy grande y famosa y sí tuviera una trayectoria muy grande. Fueron la maldita Vecindad. Ah, no mames. Fueron Bonnie, Los Enemigos del Silencio y fue Neón. Eran esas Neón, güey. Esas bandas fueron las que ellos dijeron que sí aceptaban un contrato con una disquera, pero tenían que agarrar a estos. Y pues bueno, al menos la maldita Vecindad sigue hasta la fecha. Y hay que recordar que la maldita Vecindad fue la primera banda que llegó a cruzar el charco, que fue a Europa a dar gira y tocaron en muchos lugares, y fue algo que antes las bandas no hacían en México, ¿no? Que era salir de gira o salir, en ese caso fue un poquito a la aventura, pero ya tenían 2 discos bajo la manga, que fue el primero que era el homónimo y el del circo. Y otra de las bandas que también fue muy importante fue los Caifanes. Nada más la historia y la vida que ha tenido Alejandro Markovich y en los últimos años y todo lo que le ha pasado, ¿no? Era el regreso de los Caifanes y después otra vez la ruptura, o sea... Y eso sí se han agarrado del chongo chido. Pues había y hasta el libro y todo el pedo. Ajá, de las bandas que podemos enumerar en México, y solo de hecho lo voy a sacar acá de lo estoy leyendo, están los Caifanes, Alquimia, Maldita Vecindad, Neón, los Kenny y los enemigos del... ¿Cómo era? Kenny y los eléctricos, perdón. Kenny y los eléctricos. Lo estaba confundiendo. Ah, sí. Ellos también y otra escena. Kenny y los eléctricos y Ritmo Peligroso venían de la escena del punk, güey. Sí. Cambiaron y se me hizo muy curioso hace poco que vimos la película de los Go-Go's. Una historia muy, muy similar, o sea, Kenny empezó así super punk, pero pues ya después como que cambió ese sencillo de la Kenny, güey, también veniendo de esa escena punk, así como más de la calle, esa la de Tengo Roto el Corazón, güey, fue un putazo en la radio, güey. Yo me acuerdo que de morro, güey, se escuchaba por todos lados. Pero varias, la de No Yes de mí, ¿has visto el video? Está buenísimo, güey. No mames, el video, esta canción, ¿sabes de quién crees que es esa canción, güey? ¿De quién? Te dispara una chela. No, pues, esa canción, güey, es de Alex Sintek. La verdad.
Sí, porque él tocaba, Alex Intec, bueno, es que también muchos músicos de la generación tocaban con Kenny. O sea, y para ustedes, ¿cuál ha sido la banda más importante a nivel nacional? O sea, la banda que ha viajado más, que ha sido más famosa. ¿O cuáles son las bandas que los extranjeros te dicen, no mames, yo conozco esa banda? Yo, la neta, así me ¿Por caga cuál? o super odio. Nos guste o no nos guste, güey, Maná, güey. Bueno, obvio, pero eso también es ya como que aparte, ¿no? Esos son super... Sí, ya eso ya tienen otro público, ¿no? Pura doñita después de los 40 y something. A mí muchos clientes de mi trabajo o así conocidos latinoamericanos que sí me mencionan mucho Maná, pero también me mencionan Molotov, Café Tacuba y el Tri, güey, ¿no? Café Tacuba. Bueno, sí, yo creo que Café Tacuba, güey. Cuba ha estado como, pero es que también volvemos a lo mismo, que creo que también va mucho que tiene que ver con territorio latinoamericano. En cosas latinoamericanas creo que sí sería, y también que es como para un poco como de edades, o sea, como que siento que a los dones les late más como Maná, pero a los jóvenes a lo mejor sí irían como más como por Café o algo así, ¿no? Pero es que también Café Tacuba sí fue un putazo a nivel Sudamérica, güey. Ellos sí tuvieron buenas giras en Sudamérica. ¿Qué otra banda? ¿Molotov? Pues sí, Molotov, yo creo, ¿no? También pues en Latinoamérica lo quieren y lo reconocen un chingo a Molotov, güey, lo que es Colombia, ¿no? Ecuador, y todo ese pedo. No, en Estados Unidos, pues obviamente la banda latinoamericana, ¿no? No sé tanto la banda gringa si lo de tinta, ¿no? Pero lo que es en Latinoamérica, yo creo que Molotov es de las bandas que más querida es y que más lo reconoce la banda, ¿no? Y además como que sí los veo como en esos como festivales argentinos o así, como que yo me veo más a un... Güey, perdón que los interrumpa así tanto. El festival ese de Rusia con amor, güey, el video ese, hay un DVD en vivo de Molotov, güey, que se llama De Rusia con amor, Sí, lo he visto. donde los güeyes se van a dar un rol por Rusia, güey, y se presentan en diferentes ciudades a lo largo de Rusia, güey, y pues la pinche gente en Rusia, güey, está bien prendida con Molotov, güey. Así, los pinches rusos bien pedísimos, güey, Pues, echando desmadre con Molotov. Lo supieron manejar los güeyes, ¿no? También lo supieron vender. Supieron vender el pedo también de que el show es para la peda, ¿no? También... Ah, Yo siento que también eso fue muy importante. No fue como en otras ciudades. No, perdón, no fue como en otras ciudades que van señores con bastón, güey. Pues sí, güey. Pero es que sí, Chiste es muy local. importante, porque realmente eso marca a nuestra generación de las cosas que ellos hablan. Y sí, muy de. Vas a ver a Molotov y vas a ir a un. vas a ir a ponerte pedo, güey. un desmadre, güey, ¿no? O sea, Y agarrar un bastonazo a un pendejo que se te ponga enfrente y que no te quiera dar una silla. bueno, esto te pasó a ti, Gordi. ¿Nos quieres platicar tu anécdota? Ah, bueno, Gordi, ok. Está bien. Cuéntanos tu anécdota de cuando fuiste al concierto de Molotov y le pegaste a alguien con un bastón porque estabas de No, nada, lo que pasa es que en Toronto, cuando fue Molotov, yo estaba malito de mi pierna, entonces andaba en bastón. Pues yo fui a la zona que era para personas con discapacidad o con un pedo, y el güey ese me quiso quitar la silla porque él estaba antes que yo, güey. Y pues yo dije, chale, así me encabroné, y pues el señor casi lo agarra bastonazos, y bueno, un merequetengue. Pero bueno, eso no importa ahorita. Los No, festivales. Había algo que alguien dijo así de, mi amigo está deshabilitado, dale chance. El Osvaldo o el Beto, creo, güey. Sí, no, siempre dije, chale, güey, qué pedo. Pero bueno, y si no hubiera sido por eso, hubiera andado cotorreando atrás en el backstage con los Molotov, Con mi amigo el Sebas, lo hubiera llevado al backstage. Qué Pero ridículo, estaba malito. qué ridículo, güey. Trae una fiesta. Entonces, bueno, ese fue la onda de las bandas reconocidas. Después de este pedo del rock en tu idioma y todo, viene un fenómeno al principio de los 2000 que hace un repunte, pero empieza en el norte, ¿no? Que empieza con la avanzada regia, ¿no? Que empieza un nuevo movimiento del rock and roll, y pues empieza con esta avanzada regia, ¿no? Que era pues el Plastilina Mosh, viene el Gran Silencio, viene Control Machete. Te estás saltando a todo el pedo del ska.
güey, te estás saltando a Panteón Rococó. ¿No tienes alguna historia también de Panteón Rococó? Bueno, pues yo creo que no fue. Yo creo que debe haber sido a la par o fue antes el ska. No fue antes, ¿verdad, güey? Fue en los 90s el ska, güey. Por ahí, porque como... Tienes toda la razón. Pues no, güey, que el ska empieza por ahí del 95, yo creo, ¿no? Precisamente. ¿Cuántos años con tiene las- Rococó? No, Pues el espera. Panteón Rococó tiene 30, güey. Por ejemplo, Tijuana no. Tijuana no. No, Tijuana no es de los principales del principio del fin, del principio del ska. Del principio del fin. No, pero ¿Alguna también. vez, por ejemplo, Gordy, quiero saber con toda tu masa corporal, ¿alguna vez fuiste de ese hijo de puta que se metió a hacer un slam y que Claro. un ser humano normal como yo, güey, llegó a chocar, güey, y salí volando? Sí, sí. Y yo iba sobre los manchados, güey. Cuando veía que alguien estaba de manchado, iba y lo desmadraba, güey. Y hace protector. Sí, claro. Pero bueno, sí me acuerdo porque también estuvo muy cabrón eso, porque pues fue cuando pues se vino todo el desmadre del ska, ¿te acuerdas? En la época que todos eran acá los kids que traían patinetas, eran los scat, los famosos skatos. Fred Durst, ¿no? Los skatos, yo era Fred Durst, güey, claro. De Nuki. De Nuki a ¿Fue 2004, 2001, 2004? Sí, eso fue el 2000, sí. Pero sí, pues era ¿Sabes quiénes fueron así de la avanzada regia? Como que hasta les chinga, abrió. vas vienes. El resorte le abrió a Limp Bizkit y le abrió a los Chili Peppers. No, ay sí, no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo, güey, es que Control Machete le abrió a David Bowie, güey. Así nada que ver Y una le fue cosa con super la otra. mal, güey. Le abrió a YouTube y a David Bowie, güey. Pues sí, nada que ver. Lo que pasa es que trae un hype. Super mal, güey. Pues es que Control Machete trae un hype muy cabrón, güey, que lo quería meter hasta en la sopa, güey. Trae la Pero bueno, disquera, güey. Trae la disquera, güey, nada más. Antes de debrayarnos. O sea, güey, no mames. ¿Cuándo en la historia, güey, pones, güey, a un abridor, güey, que no tiene nada que ver, güey, de la música, güey? O sea, Nada que ver, güey. Machete, güey. Ay, pues como cuando vinieron cuando fueron los Rolling Stones a México, ¿quién le abrió, Gordy? El Tri. Y creo Alejandra Guzmán, ¿no? Algo así, creo que... No, era el Tri, pues salió la pinche Chela Lora. Pero bueno, ahí todavía tiene que ver, o sea, Tri, Rolling Stone, es como todavía. tú, güey, Sí, tiene que ver, güey, pero pues acá, Control Machete y David Bowie, dices, chale, güey, eso nada que ver. A ver, Retomando, muchachos. La de los Rolling y el trigo, a mí me la platicaron, güey, como que era de sueño, güey. Pero sí, un carnal que sí era como muy clavado de ellos todos, güey. Porque no necesariamente porque te gusta los Rolling, te gusta el trigo. Pues bueno, pero pasó. Pero no está tan descabellado como las otras. ¿Podemos regresar a la avanzada regia? Dale, gordo. El ska, sí, cierto. El ska fue una cosa muy esporádica. Pues no, diciendo que... Ya. No, nada más para Vamos a regresar a la avanzada, ¿eh? Pero fíjate que el Tri tiene esta rola. No, nada más para no dejar este hueco de los 90 con el ska. En el rock mexicano en los 90 pasa el ska, güey. En realidad, lo que sí había rock, No, bueno, pero pues maldita vecindad, ¿no? No es ska. la maldita vecindad era ska, güey. Sin saber nosotros que estábamos escuchando. Y bueno, viene todo ese movimiento, ¿no? Con el Salón Victoria, con la secta Core, güey, con el Panteón Rococó, con todas esas bandas que nadie sobrevivió más que el Panteón Rococó, güey. ¿Sabes? Y bueno, Que una vez el Carmona, güey, me trajo una calcomanía de México, güey, de la secta Core, güey. Sí. Pinche madre. pero la tenía en su caló, en su cajón, güey. La puse en mi cajonera, güey, y ahora todo el mundo la ve, güey. Porque antes estaba la cajonera abajo del escritorio, pero como me mudé, güey, ya no puede estar abajo del escritorio, güey. Ya todo el mundo la ve. Todo el mundo- Pero bueno, eso es lo que pasó en los 90. Ya después en los 2000 empieza ahora sí la avanzada regia. Que bueno, más bien empieza otro movimiento de rock and roll en México, pero empieza con la avanzada regia, ¿no? La Empieza Telina Mosh, güey, que la afro más se me sube la La cabeza. Plastilina Mosh, empieza el Gran Silencio, empieza el Inspector, que también es ska, pero pegó muy cabrón, ¿no? Empieza Ay, el del ¿dónde era el Chetes, güey? El Monterrey, No, pero la banda que era el Chetes, güey. Surdoc. Zurdo Movimiento, güey. Ya lo Carrito dije como 3 Pum, veces, pero bueno, ajá. Jumbo, güey. Pues es que no te escucha por cómo te interrumpe, güey. ¿no? Sí, ya sé. Jumbo.
Jumbo me gustaba un chingo, güey. No, Jumbo tenía, bueno, yo empecé ese pedo, ¿eh? no mames, güey, aquí. Y para mí, ¿cuáles eran sus favoritos? Para mí, Plastilina Mosh fue. Sí, no, chin. Kinky, ¿no? Plastilina, güey. Kinky. Plastilina, güey, fue así Kill Your Heroes, güey, porque cuando los vi en vivo, güey, después de tanto mamarlos, güey, fue así de, yeah, Plastilina Mosh, porque empiezan con la rola esta de, na, ya llegó su Plastilina Mosh. Y toda la banda cayó emprendida, güey, y ya después las demás rolas, güey, así como todos, así, Sí, pues en su pedo, como tocando, Sí. y acá que. Ajá. en su pedo, güey. Yo nunca los he visto en vivo. Nunca fueron buenos para dar show, güey. Nada. Pero buena rola. Sí, buenas rolas. Buenas rolas. Y hasta la fecha siguen haciendo rolas chidas. ¿Sabes qué pasó, güey, en Monterrey, güey? Y pasó en los 2000, güey. Y no mames, güey. Eso estuvo de miedo, güey. Y fueron varios años, güey. Llegó Panda, güey. Verga, sí es cierto, güey. Cállate los ojos. Mames, güey. Llegó Panda. Y fue un putazo, güey. Un quemello, güey. División Minúscula, también era de ahí, ¿no? Sí, no, Pero eso fue más adelante. de donde creen en los ovnis, güey. Los ovnis los salvan de los huracanes, por cierto. Tampico, güey. De Tampico, güey. Tampico. Sí, no, fue. Lo que pasa es que volví. ¿Qué pedo con los festivales de CEU, Carmona? Era muy interesante el movimiento porque justo era lo que estábamos diciendo. Es aquí como cuando se empiezan a intercalar todas las historias y como nos hemos dado cuenta que en el rock en México se intercalan bien cabrón, ¿no? O sea, empezamos con unas bandas que son bien antañas como por ejemplo La Maldita Vecindad, pero al mismo tiempo siguen y se combinan, La Maldita Vecindad se combina con el ska y se combina con los festivales y siguen, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que empieza a pasar es que por ejemplo, en Ciudad Universitaria empiezan a hacer muchos conciertos para ayudar a causas en aquel entonces como ya sea huracanes, no sé si se acuerdan también que hubo mucha onda en el 99 cuando fue la huelga en la universidad. Entonces empezaron a organizar muchos conciertos de ese tipo y las bandas llegaban ahí a tocar y usualmente eran conciertos que eran bandas buenas o medianamente famosas y la entrada usualmente la cobraban con un kilo de grano, ¿no? Pues era lo que se llamaban los conciertos, ¿no? Un kilo de ayuda. Y había un montón, kilo ¿no? de ayuda. Todas estas bandas que hemos estado comentando, o sea, estuvieron Tijuana, ¿no? Estuvo la Secta Core, estuvo el Panteón. La Secta Core, el Panteón. Todas estas bandas estuvieron ahí La en un otro momento. Maldita. Kenny los Eléctricos, todas esas bandas fueron parte de esto. Pues las bandas que eran banda, ¿no? Bandas que eran banda. Pero después esto se enfocó Sí, un porque poco así más como que los fresas no le atoraban mucho ese pedo. En el Porque 1990. Ajá, perdón. ¿Por qué los fresas no la traban mucho? ¿Por qué? No, porque pues es que se armaban los pinches desmadres en la explanada, no hay afuera de rectoría, era donde se armaba todo, o sea, pues es que en realidad pues se aplicaba mucho el de la seguridad somos todos, ¿no? Que en realidad pues era un concierto realmente que carecía de una, ahora sí como diría nuestro expresidente, infrastructure, ¿no? O sea, en realidad era un concierto armado, pues, no al vapor, pero así la banda lo organizaba, ¿no? La gente que organizaba los desmadres ahí en CU y decían, ¿saben qué onda, banda? Pues nosotros somos la seguridad y nos cuidamos entre nosotros, ¿no? No había un cuerpo de seguridad como tal. Entonces, por eso es que te digo que las bandas fresas no le atoraban mucho ese pedo. O sea, las bandas que iban a tocar eran las bandas que eran banda, ¿no? Que decían, güey, le atoramos. A mí me tocaron muchos, de verdad muchos. Yo creo que fue en una época de mi vida donde estuve yendo a muchísimos conciertos ahí a CU y sí me tocó en muchas etapas, desde que fueran como dices tú las locaciones, ¿no? Que en algunos lugares eran que en algunas veces eran en un estadio de béisbol o en algunas otras ocasiones eran se llamaban unos pinches tierreríos, algunas veces eran junto al estadio de CU, pero la mayoría de las veces se armaba un desmadre en grande. Después vimos algo que se enfocó y que se volvió un poco más chido, más nice. En 1998 por primera vez se hace el Vive Latino. El Muere Latino. Y el Vive Latino llegó a cambiar un montón de cosas. O sea, ya también hay que tomar algo muy en cuenta, que ese festival
se hizo en una época donde los festivales no eran lo que significan los festivales ahora. O sea, no iba la gente a Y tomarse... que no había festivales en México, güey. O sea, eso es lo que cabe ver, güey. Porque había conciertos en México, venían de gira grupos que venían o sea, hacían giras de 2 o 3 grupos juntos, ¿no? Recuerdo que venía Pantera con Kiss y pedos así, ¿no? Pero festivales no había o no venían. ¿Qué pasó, Tigre? Hubieron intentos. Porque en ese momento de la historia, la cuestión no era hacer un concierto con muchas bandas. La cuestión era hacer un concierto con muchas bandas de otros países. Que era hacer como que fuera un representante de Colombia, un representante de Argentina, un representante de cualquier otro país del mundo, y México. Es por eso que sale el primer festival de rock latino, algo así se llamaba, donde vino Animal, vino Neu Gorriak, Los fabulosos Cadillacs. estuvo Resorte, estuvo Máquina, estuvo Tijuana, ¿no? Aunque haya sido como que medio dirigido hacia el público más rockero, era el primer festival latino, porque era el momento en el que esas bandas se podían pagar, el momento en el que esas bandas podían brillar. Fue en el ópera ese. Pero además era Neu Gorriak, que ese fue otra parte del rock en español, que era el rock de España. Yo fui a ese. Que el concierto de rock de... Ahora resulta que fuiste a ese. El Sí, concierto porque tocó Máquina, tocó Transmetal, güey, esa vez. Ajá, sí. Sí, Pero fue muy importante también, güey, porque no eran bandas nada más de México, güey, eran bandas pesadas para la banda underground. Ah, sí, es cierto, venía Animal, venía Negu Gorriak. Ya Sí, no. tiempo fue Vive Latino, güey, unos 5 o 6 años. Sí, unos 5 años después viene el Vive Latino. Y pues también viene con ese panorama, ¿no? De que querían hacer algo latinoamericano con bandas representativas de cada país, que fuera acá un pedo internacional, que más adelante se convirtió, pues empezaron a inventar bandas de Inglaterra, de Estados Unidos, hacerlo más global el pedo, pero en un principio, en el 98, como dice Carmona, pues sí, son bandas así del calibre de los fabulosos Cadillacs, ¿no? De bandas nacionales como los Acapulco y pedos así, ¿no? A mí me tocó el primero que fui, si no me equivoco, fue porque fue en el 98 el primero, en el 99 no hicieron. Yo creo que el primero que fui fue en el 2000. Me tocó haber visto, como dices tú, fabulosos Cadillacs. Yo también ese fui. 2000. Los Jaguares. Fue el primero que fue un día, ¿no? Ajá. Y luego fue el 2 días. Y luego fue 2 días, como es el Carmona. Hicieron un año, el segundo no lo hicieron. Yo no fui a después. los 2 primeros porque estaba muy morro, güey. Y fui al tercero. Sí, yo fui al segundo también como el Carmona. Ajá, bueno, Carmona. y ya de ahí... Al de los 2 días. Al de 2 días, sí, exacto. Que un día cerraron los Fabulosos y al día siguiente cerraron los Jaguares. Sí. Sí. Sí, o sea, también, o sea, yo no sé para ustedes, pero son de esas cosas que también marcan a mí en lo particular, como dice Víctor, después de no estábamos acostumbrados a ver ese tipo de cosas. Pero yo me acuerdo, güey, que esa playera, güey, era la más clásica del Vive Latino, güey. O sea, sí era como de que la banda que fue a ese concierto se llevaba luego esa playera, la del segundo, la que era el de 2 días, güey. O sea, era bien clásico, güey, así de, no mames, esa es la clásica del Vive. ¿Qué eran las manitas esas de Vive Latino? No sé. Rojo, naranja, ¿no? Era sí. Al segundo concierto, güey. Que ya como por tercer cuarto fue donde se les acabó el agua, se les acabó la cerveza, todo. No, y fue cuando, cuando del... Radioactivo hizo el promocional ese del Muere Latino, güey, ¿no? El festival Muere Latino. Sí. Eso fue desde el 2000, o sea, estuvo bien cañón porque, o sea, yo estaba bien morrito en aquel entonces, o sea, tenía... Este güey estuvo morro todo, o sea, todo ha estado morro. Pues, tenía 16 años, güey, o sea, en aquel entonces en teoría, pues, o sea, sí me aventaba una o 2 chelas, pero pues no es como ahora que ya voy a un festival y pues sí me la habían chupado todo el día, ¿no? En ese entonces, o sea... Ahora ya son las 11 y ya te quieres regresar, ¿no? No, y además en ese entonces pues ni dinero tienes y las cosas ahí que venden, o sea, te venden una maruchan en aquel entonces, no sé, a 30 pesos, algo así, no manches, o sea, era lo que me gastaba yo en una semana de pasajes, ¿no? Ay, pero ¿quién va a un festival a comer una marucha? Lo que andas buscando pues es que en aquel entonces, o sea, a los 15, 16 años, si vas a un festival de música, en realidad, pues no estás buscando al güey, al chino de las drogas que está ahí en ¿no? en el abajo del pilar, ¿no? No.
Entonces, pues, bueno. sí, o sea, las cosas que estás buscando en ese momento son No, de totalmente las diferentes. drogas. Oye, no estamos metiendo en problemas de drogas. Yo solo quiero decir que yo me deslindo de cualquier plática que haya de drogas porque estoy escuchando a mi hermana. Entonces, hermanita, Ah, sí, sí. yo no me... Y también lo chino. ¿Por qué chino? ¿O dijiste chido? No, China, ay, pues porque ¿quiénes son los? Bueno, ya. Ok, entonces, bueno, con esto nos despedimos. Vamos a escuchar un par de rolitas de lo que acabamos de escuchar. Y esto fue nuestro programa número 2 de El Rock en México. Y obviamente habrá una edición más. Y eso se quedará, ¿cómo decía? Aquí, ¿cómo era? Aquí, Aún hay más, güey. Aún hay más, Lo que perdón, pasa es que estabas perdón. muy chavo cuando pasaba eso. Estabas muy chavito, güey. Estaba muy chavito. Estabas muy Aún hay más. chavita. Pero este güey tenemos- como Lego, ¿no? O sea, le pone manita como de Lego, güey. El güey le hacía así, güey, así, cerraba así, así le hacía, aún hay más. Bueno, vamos a escuchar vamos a escuchar Ponte la mano de Lego. vamos a escuchar estas rolitas y regresamos con más aquí a Es Viernes. El cuerpo lo sabe. Soy anarquista, soy neonazista, soy un skinhead y soy ecologista. Soy peronista, soy terrorista, capitalista y también soy pacifista. Soy activista, sindicalista, soy agresivo y muy alternativo. Soy deportista, derrotarak, politeísta y también soy un cristiano. Y en las tocadas la neta es el slam, pero en mi casa sí le meto al tropical. Me gusta el heavy metal, me gusta el hardcore, me gusta Patrick Miller y también me gusta el grunge. Me gusta la maldita, me gusta la lupita y escucho a los Magneto cuando está mi noviecita. Me gusta andar de negro, con los labios pintados, pero guapo en la oficina siempre ando bien tajeado. Me gusta aventar piedras, me gusta recogerlas, me gusta pintar bardas y después ir a lavarlas. Y en las tocadas la neta es el slam, pero en mi casa sí le meto al trópico. Esto fue todo por hoy en Es Viernes y el cuerpo lo sabe. Un podcast de 3 amigos que quieren hacer un podcast pero no les sale. Escúchanos en nuestro próximo episodio.